a resolver este ejemplo 1. Dice, evalúe la integral de superficie del campo Z, ¿sí? Un campo escalar, donde S es la superficie cuyos lados S1 están dados por el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces tenemos una superficie primero S1, ¿sí? Está dado por un cilindro. Entonces, cilindro vertical, algo así, ¿cierto? Entonces eso es S1, cuya base S2 es el disco x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1 en el plano z igual a 0. Entonces si nosotros ponemos los ejes acá, vamos a ponerlo con otro color, es el eje Z, pongamos por acá el eje X y el eje Y. ¿Sí? Entonces el plano z igual a 0, el plano que está abajo. Entonces, S1 es la de los lados, ¿sí? S2 es el disco, entonces el disco unitario que está acá, en el plano z igual a 0, entonces lo que está dentro del disco. Y cuya parte superior, S3, entonces esta abajo es S2, y S3 es la parte del plano z igual a 1 más x, que se ubica sobre S2, ¿sí? Entonces el plano z igual a 1 más x, por ejemplo, si el x vale 0, ¿sí? Entonces el z va a valer 1, z1 acá, y el y corre libre. Entonces, si el y corre libre, entonces es algo así. Voy a hacer con verde mejor. Si el x, por ejemplo, vale, vamos a poner acá los menos. Entonces, el vale menos 1, entonces el z vale 0, claro, y el y corre libre. Entonces tenemos un plano que va a estar inclinado hacia arriba. Entonces, bueno, no me quedó muy bien, pero lo que va a hacer una superficie que va a ser más o menos así. Entonces, por arriba va a tener el plano, que eso lo vamos a llamar S3. En el costado va a tener el cilindro. Entonces va a tener por ahí atrás también. Y abajo va a tener la superficie S2, que es con azul. Ahí abajo va a estar S2. Entonces no me quedó muy bien. Yo sabía que no me iba a quedar tan bien, entonces busqué aquí el dibujo y este es el dibujo que realmente representa la superficie. Entonces la superficie es la unión de los tres, donde en el costado está por el cilindro, arriba es S3, que el plano z igual a 1 más x, corta el cilindro y queda aquí una elipse, y acá abajo es S2, que es el disco que está en el plano z igual a 0. Bien. Ahora debemos resolver la integral de superficie. Parametricemos S1. Vamos a utilizar dos parámetros, θ y z. ¿Sí? Esto ya lo hemos hecho antes en el curso, pero igual es bueno recordarlo. Entonces la superficie va a estar parametrizada en los parámetros θ y z, y va a ser coseno de θ, seno de θ y z. ¿Sí? Entonces hay que tener ojo aquí desde dónde hasta dónde van los parámetros. Entonces el θ, nosotros necesitamos que recorra desde 0 hasta 2pi. ¿Sí? Y el z, entonces nosotros necesitamos que el z vaya entre 0, ¿sí? Y arriba estaba por 1 más x. ¿Sí? Pero nosotros sabemos quién es x en nuestras nuevas coordenadas. Entonces el z va a ir desde 0 hasta 1 más el x, que es coseno de θ. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, si el θ vale pi, ¿sí? Si el θ vale pi, entonces el coseno ahí vale menos 1.
¿sí? Entonces ahí el z vale 0. ¿Sí? Por ejemplo, si parte por acá, entonces con el coseno de 0, entonces el coseno de 0 es 1, y ahí llega al 2. Y ahí va recorriendo hasta que en el pi llega al 0, ¿sí? Aquí la altura va a ser 0, y después va recorriendo de nuevo hasta 2. Entonces aquí tenemos la parametrización de la superficie S1. Entonces ahora debemos calcular la integral de superficie del campo escalar. Nuestro campo escalar, recuerden que era, bueno, que calcular la integral de superficie del campo que era z de superficie. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es la integral sobre d de f evaluado en la parametrización teta y z, ¿sí? Por la norma del producto cruz de las derivadas parciales respecto de teta, cruz respecto de z, ¿sí? En de área. Entonces necesitamos primero calcular la derivada parcial de r respecto de teta. ¿Quién es la derivada parcial de r respecto de teta? Estamos acá. Entonces la derivada del coseno es menos seno de teta. La derivada del seno es coseno de teta. La derivada de z respecto de teta es 0. Y ahora la derivada parcial de r respecto de z. La derivada del primero es 0. La derivada del segundo es 0. Y la derivada del tercero es 1. Entonces ahora calculamos el producto cruz de las derivadas parciales. Esto es z. Me equivoqué. Producto cruz, que es el determinante simbólico, y j y k. Entonces es menos seno de teta. No voy a escribir la teta, coseno de teta y 0. Y acá tenemos 0, 0, 1. Si calculemos el determinante. El determinante que nos va a dar, nos va a dar i por el determinante que tenemos acá, que va a ser coseno de teta menos 0. Menos j, factor de el determinante entre esto y esto, entonces va a ser menos seno, con este menos se va a ir mal, entonces seno de teta menos 0, más k por este determinante de acá, que va a ser 0 menos 0, entonces esto es 0. Por lo tanto, ¿esto qué nos da? Nos da el producto cruz de las derivadas parciales, nos da coseno de teta, seno de teta, 0. Y la norma de este, entonces hay que sacar la norma. Entonces voy a sacar la norma de este. Entonces va a ser la norma del producto cruz. ¿Qué va a ser la norma de esto? ¿Quién es? Es raíz de coseno cuadrado más seno cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1, raíz de 1 es 1. Esto es la integral de superficie que debemos calcular. Nuestro campo z en ds es la integral en el dominio D de z, ¿sí? Porque es el campo en nuestra parametrización, pero nuestra parametrización en la coordenada z queda igual, ¿sí? Por la norma de este vector en z, ¿sí? En dA va a ser lo mismo que la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 1 más coseno de teta, ¿sí? De z, ¿sí? Porque aquí a nosotros nos dio 1, entonces esto es la integral en dz y en dθ, ¿sí? Bueno, hay que resolver esta integral doble. Veamos, a ver, entonces la integral entre 0 y 2pi, ¿sí? La integral de z, ¿quién es? Ese es z cuadrado medios entre 0 y 1 más coseno de teta, ¿sí? En dθ.
Eso nos queda la integral entre 0 y 2pi. Podemos sacar el 1 medio, ¿sí? Y nos queda 1 más coseno de teta al cuadrado menos 0 al cuadrado, y eso en de teta. Eso nos da 1 medio, la integral de 0 de 2pi, de 1 más 2 coseno de teta más coseno cuadrado de teta en de teta. Bueno, esta integral, además es muy difícil. Para que el video quede más corto, yo voy a poner solo el resultado. Y el resultado es 3 pi medios. ¿Sí? Entonces, la integral de nuestro campo en la superficie S1, ¿sí? Porque estamos en la primera superficie, recuerden en la del costado, ¿sí? Nos da 3 pi medios. ¿Sí? Vamos ahora con la segunda superficie, ¿sí? Con S2. Pero bueno, lo voy a hacer de inmediato porque la integral en la superficie S2 del campo Z de S va a ser igual. La superficie 2 está ubicada en el plano Z igual a 0. Por lo tanto, en S2 nos va a dar 0 en ds y eso va a dar 0. ¿Sí? Por lo tanto, la integral de nuestro campo en S2 va a ser 0. Ahora nos resta calcular la integral de superficie en S3. Resolver esta integral de superficie en S3, entonces nos damos cuenta que S3 es el gráfico de la función g, bueno, z igual a g de x, y, donde g va a ser 1 más x. ¿Sí? Entonces el dominio aquí de la g va a ser el disco, ¿sí? El disco unitario va a ser el dominio, y la imagen del dominio va a ser lo que tenemos acá arriba, que es la superficie, que está representada acá. Entonces para esto, bueno, se deduce una fórmula que es muy fácil y podemos ocuparla para calcular la integral de superficie. Entonces, nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar la integral, ¿sí?, de superficie del campo de nosotros, que es el campo Z, en ds, va a ser igual a ¿quién? Se va a la integral en D, en este disco, de f evaluado en G, de f evaluado en nuestra parametrización, pero nuestra parametrización, recuerden que es xy, que va a ser la primera componente x, la segunda y la tercera g de x, y. ¿Sí? Entonces, como el campo es z, entonces nos queda g de x, y. ¿Y quién es g de x, y? Es 1 más x, por la raíz de lo que está dentro. Entonces la raíz es la parcial de z respecto de x. La parcial de z respecto de x es 1, al cuadrado es 1, más la parcial de z respecto de y es 0, más 1, y esto queda en diferencial de área. Entonces eso es lo mismo que la integral en d de 1 más x, ¿sí?, por, y aquí nos queda la raíz de 2 en dA. ¿Sí? Entonces aquí podemos sacar el raíz de 2 de la integral doble, y esto nos queda la integral sobre el dominio d de 1 más x en dA. ¿Sí? Aquí lo difícil es que nuestro dominio d es un círculo. Entonces nosotros tenemos acá nuestro dominio d, que lo voy a dibujar acá, que es el disco unitario. ¿Sí? Entonces nosotros, recuerden que en el teorema del cambio de variable, teorema del cambio de variables, ¿sí?, que hacíamos, encontrábamos un dominio que fuese un rectángulo o algo más simple, y que transformara ese rectángulo en un círculo. ¿Sí? Entonces aquí podemos poner un difiomorfismo H, que recuerden que este difiomorfismo va a ser en las coordenadas r y θ, y va a transformar un cuadrado en un círculo. ¿Cómo? Como coseno r coseno de θ, r seno de θ. ¿Sí? Entonces aquí el r va a correr entre 0 y 1, que es el máximo radio, y el θ va a correr entre 0 y 2pi. ¿Sí?
Entonces recuerden que también necesitamos nosotros el jacobiano de la transformación H. ¿Y quién es el jacobiano? El determinante de la matriz de derivadas parciales. Entonces la derivada de R de la primera componente, la derivada de la primera componente respecto de R es coseno de teta. La derivada respecto de R de la segunda componente es seno de teta. La derivada respecto de teta de la primera componente es R, la derivada del coseno es menos seno de teta. La derivada del seno es coseno, entonces queda R coseno de teta. Calculando el determinante nos da R coseno cuadrado menos, y con ese menos se transforma más, R seno cuadrado. Y aquí podemos factorizar por R y nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que eso es 1. Y por lo tanto el jacobiano de esta transformación H es R. ¿Ya? Entonces utilicemos el cambio de variable para calcular esta integral. Entonces nos queda raíz de 2 y en nuestras nuevas variables. Entonces el R corre entre 0 y 1 y el teta entre 0 y 2pi. ¿Sí? Entonces nos queda la función evaluado en nuestro G, en nuestro H, disculpen. Entonces eso sería 1 más el X es R coseno de teta, ¿sí? Por el jacobiano de la transformación H, que es R. Entonces nos queda en dr y en d teta. ¿Ya? Ahora hay que calcular esta integral. Esta integral sería raíz de 2 por la integral entre 0 y 2pi. ¿Sí? Lo voy a multiplicar, entonces sería r en dr. Aquí me equivoqué. Voy a poner así, paréntesis, la integral entre 0 y 1. Primero voy a hacer r al multiplicarlo acá y me queda aquí en dr más la integral entre 0 y 1 de r cuadrado. Y el coseno de teta es una constante, entonces puedo sacarlo yo en dr y lo que me resulte lo integro en d teta. ¿Sí? Entonces esto nos queda raíz de 2, integral entre 0 y 2pi en d teta. Y aquí nos queda la integral de r es r cuadrado medios entre 0 y 1 más, aquí nos queda coseno de teta, lo saqué porque es constante, y nos queda r cubo tercios, la integral entre 0 y 1. ¿Sí? Y esto nos queda así. Por lo tanto, esto es raíz de 2 por la integral entre 0 y 2pi. ¿Qué nos queda acá? Nos queda un medio, ¿sí? Menos 0 más coseno de teta. Y aquí nos queda tercios. ¿Sí? Menos 0, entonces nos queda integrar en d teta. Continuemos. Entonces aquí nos queda raíz de 2 medios. Voy a sacar el medio por 2pi. Y eso resuelve esta primera parte, más raíz de 2 por la integral de esto. Voy a sacar el 3 y nos queda la integral entre 0 y 2pi de coseno de teta en d teta. Continuando, esto nos queda, no se va, nos queda raíz de 2 pi más, y esto nos queda raíz de 2 tercios por, ¿cuál es la integral del coseno? Eso es seno evaluado entre 0 y 2pi. Pero el seno en 2pi, eso es 0. ¿Sí? Recuerden que el seno es así. Este es el 2pi. Entonces 0 menos el coseno en 0, que también es 0. Entonces todo esto nos da 0. Por lo tanto, la integral en la tercera superficie nos da raíz de 2pi. Resumiendo, ¿qué nos queda? Nos queda la integral en la superficie S de nuestro campo escalar Z en ds va a ser igual a la integral ns1 de z respecto de s más la integral ns2 de z de s más la integral ns3 de z de s, y eso
¿cuánto nos da? Si tenemos un poco de memoria, esto nos había dado 3 pi medios más 0 que nos dio la segunda, más lo que nos dio ahora que es raíz de 2 pi. Bueno, y eso es, podemos factorizar si queremos, por pi y nos queda 3 medios más raíz de 2. Bueno, este es el primero de los videos de la serie de videos que voy a hacer. Espero les sirva. Nos vemos en el próximo y traten de enviarme sus dudas para resolverlas con un video.